Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, como ya habrán visto, estoy recontra enganchado con este juego, World of Tanks, pero por el momento vamos a hacer una pausa. Ya subí varios videos y volvemos digamos, los temas más comunes o más destacados del canal, que son temas técnicos. En este caso, quería desarrollar un poquito algo que me preguntan seguido. Me dicen, ¿me podés dar la fórmula de caída de tensión para calcular los cables de una instalación que estoy haciendo? Me parece bárbaro la pregunta, es bárbaro, pero en la práctica, en la realidad, no se hace así. Eso ya lo comenté varias veces. Si lo quieren saber, ahora vamos a desarrollar las fórmulas que yo las estudié cuando iba al secundario y era bachiller especializado en física, o sea, se estudia en física, en electricidad, y cuando hice el curso para matricularme, que se repasan esas fórmulas. En la realidad no es por mal. Si quieren calcular todos los tramos de una instalación con la fórmula de resistividad, lo pueden hacer, pero hay secciones mínimas que se utilizan en baja tensión para una vivienda, y después, de acuerdo a grados de electrificación que se sacan por la superficie de la vivienda y usos que va a tener la vivienda. Por ejemplo, hay que tener en cuenta si va a calefaccionar todo y cocinar con electricidad o no. Son como datos mínimos para de ahí partir con el diseño. Pero como varias veces me preguntaron, vamos a desarrollar un poquito la fórmula de cómo se calcula la sección por los datos de el Rho, que es la resistividad del metal que se usa cobre en instalación. Ojo, hay cables truchos que son aluminio, que es aluminio y no en sí no está contemplado por las normativas vigentes en Argentina para instalaciones de baja tensión domiciliarias. Se usan para redes de potencia o industriales, que en realidad es por un tema de costo. Siempre es mejor usar cobre. Si pudiese, siempre es mejor. Serían ideales los cables de oro, pero sabemos que eso no es viable económicamente. ¿Por qué? Porque tiene mucha menos resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es lo que hace que el cable caliente, que se pierda potencia eléctrica, esa energía eléctrica que es la encargada de empujar los electrones a través del cable de una punta a otra para llegar a la carga que se quiere transformar esa energía, por ejemplo, en lumínica, motriz en un motor o lo que se necesite, se pierde por la resistencia del cable. Entonces sabemos, baja tensión, cables de cobre normalizados. Esto salimos de las fórmulas, pero siempre los cables tienen que ser normalizados, porque hay unos cables que son un espanto, que te dicen que son de 2,5 y en realidad por dentro son de 1,5 o menos, son puro plástico, no están normalizados. Eso ya entramos en temas legales. Dicen que tienen el sello IRAM por fuera, pero son falsos. Hay denuncias hechas en distintos organismos por lo menos acá en Argentina, y eso puede costar un incendio de una vivienda. Entonces vamos a poner pautas. Primero, materiales normalizados siempre. Reglamentarios, se pueden conseguir los certificados de IRAM de las fábricas. Lo bueno es guiarse por marcas conocidas, que no quiere decir que no se le pueda dar la oportunidad a una marca que surge nueva, pero que tenga todo en regla. Primero. Después, ¿cómo te das cuenta que un cable? Otra pregunta que siempre me hacen: ¿cómo te das cuenta que un cable es trucho? Muy simple, muy simple. Agarran un rollo de cable de 2,5, lo pesan, si mal no recuerdo, pesa alrededor de 5 kilos. Agarran un rollo de cable trucho, ¿saben cuánto va a pesar? Más o menos. Ya lo hice la prueba. Lástima que no hice un video específico. La mitad. ¿Y por qué pesa la mitad? Porque tiene la mitad de cobre. Lo más pesado es el cobre, no el plástico. Entonces los tipos le ponen... ¿Qué me está mostrando? Una propaganda. Una propaganda, me muestra a mí mismo una propaganda. ¿Y esto por qué sale tan
fuera de foco. Ahí vamos a subir la resolución. Esa es una forma básica. Ahora, yendo a lo que son las reglamentaciones, las normativas piden cable 2,5 para circuitos de tomas de uso generales, 1,5 para iluminación de uso general, 2,5 como mínimo estamos hablando, para circuito de uso especial, por ejemplo aire acondicionado, un extractor, una boca para una estufa, como mínimo, 4 como mínimo para líneas seccionales, 6 como mínimo para líneas principales, que es la que viene del medidor al tablero principal. Pero ahora, vamos a ir al tema que tanto preguntan, por acá en comentarios. Freddy Ledesma, quisiera saber si me podés dar una fórmula igual para caída de tensión, otra para calcular sección. Son las mismas, lo que te tenés que guiar es por las tablas, como mostré en mis videos, de marcas reconocidas, como estoy mostrando en este video, de conductores, como MH, Trefilcom, Neutrolux, otras, hay otras, en este momento no me vienen a la mente esas tres, digamos que son las más conocidas. Desconfiar cuando el precio de un rollo de cable es muy barato, sale la mitad, porque tienen la mitad de cobre, así de simple. Después todas las líneas protegerlas en relación a lo que aguanta el cable por tablas de la EA, ¿no? Porque muchos dicen, pero el cable de 2,5 te aguanta 21 amperes. Sí, es cierto. Pero no podés poner una térmica de 20, porque la de 20 salta dentro de las 2 horas a un 30%. Entonces estamos hablando de 26 amperes. Nos fuimos totalmente de lo que aguanta el cable. Tampoco es que el cable se va a desintegrar y va a desaparecer, pero empieza a dañarse. Yo mostré un video, le hice un cable de 2,5, también que era un tramito corto, y ese es otro parámetro que influye mucho en la fórmula que vamos a ver ahora. Le hice un corto de 100 amperes y se calentó el cable y la envoltura de PVC estaba como más blandita, pero son 100 amperes, cuando el cable, en teoría ese cable aguanta 21 amperes. Bien, vamos a ir a las fórmulas. Habiendo dicho esto, vamos a intentar responder. Él se ve que vio este video de las tablas. Igual 2183 es antiguo, ahora vamos a responderle. Contestamos, fíjate en mis videos, a ver, que busque canal JDB NM247. Y haciendo un semidirecto en relación a tu pregunta, ¿no? Que es cómo calcular la fórmula. Primero, hay que ver este cuadro que es el grado de electrificación que se rige por la superficie de la vivienda. Justamente estamos hablando para una vivienda de uso residencial, ¿no? Mínimo hasta 60 metros cuadrados, podría entrar un 2 ambientes y medio, tranquilo, medio de 60 a 130, elevado 130 a 200, superior más de 200. Vamos a empezar por un grado mínimo. Bueno, acá tenemos la reglamentación de la EA, pero esta es del 2016. Igual nos va a servir porque hay cosas que no cambiaron. Entonces vamos a buscar, vamos avanzando. 2017 es esta. Página en blanco, acá, viviendas. Unifamiliares hasta 63 amperes. Entonces, seguimos avanzando, vamos a saltear esto. Tenemos un diagrama de cómo son las redes y la alimentación. Una tabla que me parece medio descolgada acá, pero bueno, está acá. Vaya a saber por qué decidieron ponerla acá. Tipo de líneas, línea principal, naturaleza de las instalaciones, esquema de distribución eléctrica, según caja de toma, los medidores, tablero principal, tableros seccionales,
les decía, línea principal, tablero principal. Vamos a arrancar de la línea principal, ¿no? Tablero seccional, circuito terminal. Les comentaba, la tabla 776 uso general, iluminación general, toma corriente uso general, es iluminación IUG, 15 bocas, 16 amperes. Toma corriente uso general, 15 bocas, máximo 20 amperes. Uso especial, acá tendría que ser cable de 4. Toma corriente uso especial, 15 bocas, máximo 32 amperes. ¿Qué iba? Es que con estas tablas se arranca para el diseño, no se arranca con la fórmula. Ahora, si te interesa saberlo porque querés estudiar desde física, cualquier libro de física de electricidad tiene todas las fórmulas. No es necesario agarrar la reglamentación. Aunque sí en el curso para matricularse te hacen verlo. En la realidad después no se usa. Es como que te hicieran hacer un curso de metales y minerales para saber cómo usar el cortafierro, la masa y hacer una rotura en una pared. No se usa, se sabe que se agarra un cortafierro, una masa, se tienen ciertos cuidados, se protege la vista, se rompe de determinada manera. Bueno, si lo querés estudiar, podés estudiar tipos de cortafierro, tipos de metales, masas, un montón de cosas. El tema de los materiales que se usan en la mampostería, pero no para hacer una cañería, no necesariamente una canaleta para una cañería, no necesariamente se necesita saber todo eso. Lo mismo con esto. Ubicaciones, grado de electrificación. Vamos a esto, acá está. Viviendas cuya superficie no es mayor de 60 metros cuadrados. Mínimo, acá está la tabla que les decía. Número mínimo de circuito. Dos circuitos, ¿ven? Sin iluminación para uso general, otro toma corriente para uso general. Entonces sabemos, mínimo 2 circuitos, uso general, toma uso general. Bien, números, puntos mínimos, sabemos que tiene 15 bocas de cada uno. Bien, después te dice la cantidad de bocas, que esto no nos interesa, sabiendo que podemos poner hasta 15. En este momento no nos interesa el diseño de dónde van las bocas. Y es algo que cambia mucho porque, por ejemplo, va a determinar de cómo piense el dueño, de cómo, por ejemplo, dónde va a poner un escritorio. Eso puede llegar hasta, hay un mínimo a utilizar. Iluminación, se calcula 60 volt-ampere. 60 volt-ampere es 1 watt a factor de potencia 1, ¿no? Las lámparas LED tienen menos de 1. Son 60 watts, pero imagínense que una lámpara LED 10 watts tiene y se ilumina bien un ambiente. 2200 por cada circuito. 2/3 que resulta de considerar la utilización, ¿eh? 2/3 de 60. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos 10 bocas de iluminación, son 600 volt-ampere, 2/3. 600 volt-ampere son 400 volt-ampere, 400 watts. Como mínimo, cable de 1,5 va protegido con termomagnética de 10. Entonces tenemos 10 bocas de iluminación. Se calculan 400 volt-ampere, cable de 1,5, termomagnética de 10 amperes. Por uso general toma corriente, no, por uso general con toma corrientes derivados. Bueno, si el circuito es de iluminación y de tomas derivados, se calcula directamente 2200 volt-ampere por cada circuito, como si fuese un circuito de toma corriente de uso general. Ya no importa las lámparas que uses. Es lo que yo decía, que cuando aprovechás un circuito de 2,5 con tomas, tenés mejor disponibilidad. Digamos, el circuito solo puro de luces, estás desperdiciando cobre. Estás usando un cable de 1,5 que aguanta 13 amperes para 100 watts si usas 10 bocas de 10 watts de lámparas LED. Pero bueno, ese es otro tema. Coeficiente de simultaneidad. La cantidad mínima de circuito, 2 circuitos se usa 1, 3 0,8, 0,7. Esto es cuánto se calcula, es un promedio que vas a estar usando simultáneamente. Esto es relativo, porque si por ejemplo la vivienda tiene varios ambientes y en cada ambiente vive alguien, como por ejemplo pasa en algunas pensiones, te usan todo al mismo tiempo. Cada uno tiene su estufa, su cocina, su heladera. Por eso esto es medio agarrado de los pelos. En mi opinión, ¿no? Contratación de suministro, temperatura ambiente,
tabla de condiciones ambientales, capacidad de personas. Vamos a ver si encontramos la fórmula, que es lo que me preguntaron. Las de cañerías, unas canalizaciones por las que va el cable. Eso también influye mucho porque hay un coeficiente que se utiliza según la cantidad de cables que van, que no debe dejar siempre libre un 35% de la cañería, y cambia el coeficiente. Más cables hay en una cañería, menos aguantan los cables porque no pueden disipar tanto el calor. Por ejemplo, hasta los radios de curvatura mínimo. Una de las cosas que más complica pasar cables es cuando hay muchas curvas. Más de 3 curvas es casi imposible, y cómo están hechas las curvas. Muy bueno esto, que en la práctica después uno ya sabe más o menos. No hagas más de 3 curvas, más de determinada cantidad de metros, más de 5 metros sin una caja, porque es para quilombo. Más sobre cañerías, cantidad de cables por canalización metálica. O sea, acá tienen todo. Pero si vamos a los que nos comentaron, para caños subterráneos, tendido, enterrado, esto es interesante como el recubrimiento. Sección nominal, líneas principales, mínimo 4. Yo tenía que era 6, ok, mínimo 4. Circuitos seccionales, mínimo. Esto queda re corto, les digo. Esto ya, como tantas cosas que dije de las normas, que después esto queda re corto. Mínimo tendría que ser 6, mínimo tendría que ser 4. Y esto, todo lo demás, estoy de acuerdo. Tabla de secciones nominales. Esto es muy importante. No estoy muy de acuerdo con estas dos. La línea principal a mí menos de 6, circuito seccional, pero es algo que te da la experiencia, ¿no? Más allá de la teoría de lo que les decía, intensidad de corriente admisible para temperatura de 40 grados centígrados. Muy buena esta tabla. Y como pueden ver, hasta ahora no encontramos ninguna fórmula sobre el cálculo de caída de tensión. Esta tabla también, tabla de sección nominal de la instalación, sección nominal correspondiente al conductor de protección. En ningún caso el cable de puesta a tierra debe ser menor a 4 milímetros, debe tender en forma independiente al conductor de protección. Aún así, cuando compartan la canalización, debe conectar de la barra el cable que va directamente a la jabalina, ¿no? Conductor de protección. Bueno, como ven, la fórmula no se usa, y ya con todo lo que dan las normas. Acá está la fórmula de caída de tensión. Recién acá, en la tabla. Bien, la caída de tensión en los bornes de salida de tablero principal. Está bien, sé que para un tablero principal, pero no para circuitos, ¿no? De tomas, de luces. Sí, ya para un tablero que alimenta, un tablero principal que alimenta un tablero. ¿Ven? Tablero principal que alimenta un tablero seccional o más de un tablero seccional. Circuitos terminales de uso general especial para iluminación en toma corrientes, no debe haber más de 3% de caída. Otros circuitos que alimentan solo motores, 5%. En régimen 15% durante el arranque, ¿no? Esto se mide con el pico del voltímetro, que te mide el pico de arranque, o, haciendo la fórmula correspondiente, el pico de corriente. La fórmula. Cálculo de caída de tensión puede realizarse empleando algunos métodos, pero esto, volvemos, es para un tablero principal. No es para un tablero seccional y calcular la caída de tensión en cada circuito de tomas, en cada circuito de iluminación. Sí, para un tablero principal, ahí se vuelven más críticas las cosas. Siempre es mejor que esté sobredimensionado, Por ejemplo, ¿vieron eso que decía cable de 4 para la línea principal? Si le pones de 6 o de 10 no pasa nada, mejor que te quede de más.
Puede pasar que haya problemas si pones cable de mayor sección, pero estamos hablando de instalaciones industriales, no residenciales, porque hay reactancias inductivas, líneas de transmisión. Ahí sí no podés poner de más por un tema. Obviamente una instalación, una empresa tiene que hacer una instalación de cientos de kilómetros, les varía mucho el costo, no van a poner de más por poner. Varía hasta en el tendido de las torres que tienen que soportar más peso, pero estamos hablando de una casa común. K, constante igual a 2 para sistemas monofásicos y raíz de 3 para sistemas trifásicos. K, esto. Ahora vamos a ver si podemos hacer una copia y, como siempre, ir a nuestra pizarra virtual. Acá estamos en la pizarra virtual, hacemos control V y pegamos justamente esto. Vamos a ver si podemos. Vamos a recortar esto. A recortar esto, recortar esto acá. A ver, ahí está. ¿O había algo más? No, nada más. Vamos a recortarlo y usar esta fórmula. La vamos a seleccionar y ponerla más al medio para que quede. Ah, no, copiamos con... Qué tonto, con esto azul. Vamos de nuevo. Vamos acá, sacamos la selección de esto, copiamos cada vez más rápido y pegamos. Ay, me gustó más. Recortamos. Recortamos, agrandamos, seleccionamos, ponemos en el medio, perfecto. La expresión, una fórmula que es esta. Esta fórmula te permite calcular una constante K, que es esta, igual a 2 para sistemas monofásicos y bifásicos, y raíz cuadrada de 3 para sistemas trifásicos. Intensidad de la corriente de línea en amperes. Esto es muy importante, la intensidad de la corriente de la línea en amperes. Entonces vamos a cambiar de color. Acá está la intensidad. La L longitud, R resistencia eléctrica efectiva del conductor a la temperatura de servicios, reactancia de los conductores. Hay una fórmula simplificada, ángulo de fasaje, este es el coseno de phi, y factor de potencia. Acá coseno phi, acá está el... Sí, esta es una fórmula un tanto compleja, hay una más simple aún. Volviendo al reglamento, factor de potencia tiene que ser coseno de phi 0,85 y el seno es 0,53. Durante el arranque de motores, caída de tensión en tablas aisladas, en cables aislados, directamente en las tablas te dice cada caída por kilómetro. El de 1,5 cae en 26 volt, el de 2,5 15, el de 4 10. Esta es una tabla, ya no es la fórmula. Tableros eléctricos. Y acá ya arranca con tableros eléctricos, o sea, es por la fórmula o por la tabla. Igual hay una fórmula más simple que se las voy a mostrar. Nosotros sabemos que el calentamiento de los conductores se produce por la resistencia eléctrica que tiene el metal. No es cero, siempre hay una resistencia, por eso es lo primero que dije. El aluminio, por ejemplo, tiene más resistencia que el cobre tiene más resistencia que el oro, pero lo que se usa normalmente y en una casa es cobre. El aluminio se usa para instalaciones industriales, para líneas de transmisión, por el peso, sobre todo, entonces se hace un balance entre costo-beneficio.
supone el paso de la corriente por ellos. Esta oposición a resistencia se produce por parte de la energía que transporta los electrones al moverse en el conductor, se transforma en calor y por lo tanto en pérdidas. Las pérdidas se pueden expresar como pérdida de potencia en el camino, PPL, potencia perdida en la línea. Y como es lógico, aumenta el valor de resistencia del conductor, o sea, más aumenta la temperatura, más aumenta, es como un círculo vicioso. Potencia, si usamos la fórmula para el cálculo de potencia perdida anterior, tenemos PPL es la potencia perdida en la línea, RL es la resistencia de la línea, e I es la intensidad I al cuadrado, que circula por ella, I2, I al cuadrado. Un concepto muy importante, la intensidad que circula por la línea no la podemos cambiar si ya la carga va a ser fija. Será la que absorban los receptores, o sea, la carga. Por lo tanto, si queremos conseguir pérdidas bajas, evitar ese efecto principales por el calor, debemos disminuir la resistencia de los conductores. ¿Cómo se disminuye la resistencia? Aumentando su sección. Sabemos que en conductores a mayor sección, menor resistencia. Bien es cierto, a mayor sección, mayor coste del cable. También a mayor longitud, mayor resistencia. O sea, la resistencia del cable es directamente proporcional a la longitud, e inversamente proporcional a la sección. Y no es lineal, no es lineal. Bien. Estamos acá, vamos a, como ejemplo, calcular la potencia que se pierde en conductor de cobre de 100 metros de longitud de 1,5 milímetros. Repito, se hace así para líneas seccionales, líneas principales, pero no para los circuitos de adentro de una casa. Y hay tablas mínimas de uso que surgen de lo que vas a necesitar, o el camino inverso sin los cálculos. Si la vivienda tiene dos circuitos, uno de 1,5, otro de 2,5, se le pone termomagnética al de 1,5 de 10, al de 2,5 16, estamos sumando 15, 25 amperes, puedes llevar cable de 4, así, sin hacer ninguna fórmula. Para que vean, digamos, cómo se hace en la práctica. Se puede verificar todo si querés, pero igual si es una obra nueva no sabés lo que van a usar. Estás previendo por las normativas. Calcular la potencia que se pierde en el conductor de 1,5, solución. Primero se calcula la intensidad de corriente que fluye la fórmula de potencia. Potencia es igual voltaje por intensidad. O sea que intensidad es potencia sobre voltaje. Sabemos, son 3 kW, 3000 sobre 230, 13 amperes. Sabemos que hay 13 amperes. Conociendo la intensidad podemos calcular la resistencia del conductor. Resistencia es igual, acá tenemos la fórmula, y teniendo la fórmula, el ρ, resistencia es igual al ρ por longitud sobre sección. ¿Ven? Directamente proporcional, inversamente proporcional, porque está debajo de la barra, lo que les había dicho antes. Bien. Resistividad del material conductor, el cable normalmente cobre aluminio para a 20 grados, es de resistividad del cobre. La resistividad es teórica, pero está basada en un estándar de los cables, por eso es tan importante que cumplan normativas, que no sea cobre reciclado que tiene más resistencia. 0,017 por 100 metros sobre 1,5 que era la sección, te da 1,19 ohms. Ahora calculamos la potencia de pérdida, que resulta esa resistencia de línea, 1,19 ohm, lo que habíamos sacado antes, por intensidad al cuadrado, o sea, 13 al cuadrado, 132, 211 watts. Esta es la potencia que se pierde en la línea, en este cable de 100 metros de 1,5 para alimentar una carga de 3000 watts. Bueno, entonces sabemos que si se pierden 211 watts y eran 3000 volt ampere, 3000 watts, la potencia necesaria en la carga,
3000 menos 211 son 2789. 2789, vamos a sacar qué caída de tensión hay, voltaje por la corriente. La corriente sabemos que es 13 amperes, por todo lo que vimos anteriormente, son 214 volts, o sea, la tensión va a caer de 230 a 214 usando cable de 1,5, 100 metros para una carga de 3000 watts, 13 amperes mejor dicho. Esos son 16 volts. 16 volts en 230, el 10% son 23, el 5% son 11,5, estaremos en un 6%. Y ahora si nos fijamos nuevamente en las normas, obviamente estamos en un 6%, uso general especial para iluminación y toma de corrientes. No sabemos de qué decía, que era un motor la carga. Bueno, otro circuito solo motores 5%. Bueno, estamos superando el 5%. Con esto ya sabemos que lo que tenemos que hacer es subir la sección del cable, porque no podemos cambiar, digamos que lo fijo es la longitud, el motor está a 100 metros, hacer que corramos todo, traigamos toda la instalación más cerca, o bajemos la carga, tampoco la podemos bajar porque también sabemos que es una carga fija de 3000 volt-ampere, de 13 amperes. Entonces con esto ya vimos la fórmula de cómo se calcula la caída de tensión. Y repito, esto se usa para una línea principal, para una línea seccional. Pero les di el ejemplo simple de que ustedes saben por el grado de electrificación cuántos circuitos. Por la cantidad de circuitos, el coeficiente de simultaneidad que puede haber. Uno para dos circuitos. A ver, acá estaba la tabla. Esto es cuestión de ir buscando en la tabla, ¿no? Ahora no encontramos la tabla de simultaneidad. Estaría bueno tener, si no hay que ir al índice y buscarla, ¿no? Está muy lejos, acá está. Para monofásico 0,80. O sea, esto le podemos sacar un 20%. En realidad no conviene, porque les digo, por regla, en la realidad pasa siempre que se sobrecargan las instalaciones. Siempre. Lo que es la normalidad, siempre. Pero como les decía, son 4 ambientes, pero no lo usa una familia. Viven varias personas en diferentes, por ejemplo, y cada uno quiere tener su estufa, cada uno pasa y cada vez pasa más. Entonces, es muy importante lo de no sobredimensionar las protecciones. Esa sería una conclusión básica que yo muestro en tantos videos. No ponerle a un cable que te aguanta, supónganse 2,5, 20 amperes, hay que ponerle como máximo 16, poner una termomagnética de 32. Todo, volvemos a lo simple, ¿qué es eso? Si vos respetás eso, lo más probable es que no tengas problemas. Pero acá están todas las fórmulas para utilizar en las normas, y les di esta forma simple de ejemplo de cómo calcular la caída de tensión. O sea, la conclusión sería: si me deja escribir, vamos a poner la conclusión. La caída de tensión es superior a lo admitido, como vimos, era más de un 5%, para un cable de 1,5 a una longitud de 100 metros. Entonces se debe pasar a sección superior. Con 2,5 yo ya creo que estamos dentro de lo que piden las reglamentaciones. Podríamos calcularlo. De igual forma, nadie le va a poner a una línea de 100 metros cable de 1,5. O sí, obviamente tiene que saber muy poco. Ya de ojo te das cuenta que para una carga de 13 amperes, cable de 1,5, 100 metros, va a tener mucha, pero eso es algo, va a tener mucha caída de tensión, pero eso es algo que te va dando la experiencia. Llega un momento que es como que ves lo que hay que hacer y en la mente te das cuenta ya más o menos que hay que usar. Está muy bueno después verificar, obviamente, pero verificar para líneas seccionales. Por ejemplo, si vas a hacer el cableado que llega de un sótano
a un 10º piso, no para un circuito de tomas. Vas a hacer todas estas fórmulas. No sé si se entiende lo que creo que es claro, ¿no? Vamos a terminar el video verificando qué pasa si usamos cable de 2,5. Fue recopiar todo lo que hicimos, vamos a ir reemplazando. Sabemos que son 13 amperes, la fórmula resistividad, resistencia del conductor, el Rho que es 0,17, y esto lo tenemos que reemplazar por 2,5. Entonces nos va a cambiar fundamentalmente la resistencia. Nos va a dar, ya les digo, 100 dividido 2,5, 100 dividido 2,5. Opa, ¿qué pasó acá? Ah, nos faltó multiplicar, perdón, por 0,017, por 0,017. 0,68, ¿ven? Es muchísimo menos. 0,68 ohm. Ahora calculamos la potencia de pérdida. Esto tenemos que poner acá 0,68. Cuando hay decimales, muchos decimales, siempre conviene redondear hacia arriba, porque eso te da como margen de seguridad. Igual siempre hay que redondear, porque cuando vas a comprar el cable, si es un cálculo de sección, no hay secciones intermedias. Si quisiera sacar la sección, porque reemplazando términos, vos podés tener, ya sabés la caída de tensión que querés, sabés la distancia, sabés el coeficiente de resistividad, sabés la carga, podés vos calcular la sección del cable. Bien, a ver, tenemos, esto cambia también 0,68 por 132, .68 por 132, 89,76. 89,76 watts de pérdida. Ven ahí, a 89,76 le damos 90 watts. Entonces acá reemplazamos por 90. Ya les digo que da ahora, 3000 menos 90 son 2100. 2100 es igual 2100 dividido 13, si no nos equivocamos en nada. 2100 dividido 13 igual 161. 230 menos 161 vamos a hacerlo más redondo, 160. 230 menos 160 igual 70. Perdón, hice acá 2100 y no es. Acá es 2990. Disculpen, me equivoqué haciendo rápido. 2910. Ahí está, ahora sí. 2910. 2910. Por eso había dado 2910. Es igual a b sobre 3, 2910 dividido 13 2910 dividido 13, a ver si ahora da 223, ahí está, 223, 230 menos 223, que había dado mal acá porque 223 es igual a 7 volts. Como ya vemos, así es mucho menos que el 5%. Si de 230 a 23 es al 10%,
es un 3 y pico por ciento. Como ya vimos, subiendo la sección a 2,5 fue más que suficiente. Y con esto vamos terminando este video, en el que a raíz de una consulta hicimos un paseo por las normativas, centrándonos en el tema caída de tensión, sección de los cables, fórmula de caída de tensión y todo lo relacionado con eso. Vimos muy por arriba otras cosas, por ejemplo el grado de electrificación, las diferentes tablas hasta donde llegamos del tema de caída de tensión, y mostramos cómo se hace el cálculo para verificar. Acá hay un resumen, después se los dejo si quieren, si les sirve me dicen qué les parece. Y antes que nada quería agradecer esto en gran parte también, además de las normativas de acá, me estuve repasando las normativas españolas, que son las que se basó en gran parte las normativas argentinas vigentes. Siempre uno está buscando información complementaria y esta página es muy interesante. Saqué bastantes datos de acá, usé para verificar, área tecnológica se llama, y después por supuesto, como ustedes vieron, estuvimos viendo directamente las normativas argentinas, el PDF, que lo pueden descargar de acá. Ahora les voy a pasar el enlace, e igualmente por supuesto yo me lo voy a bajar. Es del 2018. Así que amigos, gracias por ver el video. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo.